Y antes de empezar con las ecuaciones de las rectas y los planos, vamos a ver algunas ecuaciones especiales. Son las ecuaciones tanto de los ejes de coordenadas como de algunas rectas que llamamos rectas de puntas, horizontales o verticales, ¿vale? Bueno, vamos a ver cuál sería la ecuación de los ejes de coordenadas, ¿sí? Aquí tenemos el eje X, ¿vale? Eje X. Muy bien, ¿y qué verifica realmente cualquier punto del eje X? Este, por ejemplo, sería el punto 2, 0, 0. Bueno, pues en realidad sería todos los puntos que verifican que el valor de X puede valer algo, pero la coordenada Y y Z tiene que ser 0. Si lo pusiéramos en paramétricas, podríamos decir que el eje X sería de la forma X igual a lambda, Y igual a 0, Z igual a 0. También lo podemos suponer como intersección de dos planos, que sería Y igual a 0 y Z igual a 0. Porque efectivamente, ¿vale? Luego veremos un poquito, este plano sería el plano Z igual a 0, ¿vale? Y también podríamos considerar el plano Y igual a 0, que sería este de aquí. ¿De acuerdo? Ese sería el plano Y igual a 0. Así que podemos considerarlo, pues son todos los puntos donde la coordenada Y va a valer 0. Está un poco torcido, pero lo veis, ¿vale? Que en realidad, pues sería la intersección de este plano y este plano, pues sería mi eje X, ¿vale? Lo voy a quitar porque como queda un poco torcido, simplemente para que lo veáis. Así que ese podría ser el eje X. El eje Y, pues cualquier punto del eje Y lo que verifica es que, por ejemplo, 0, 1, 0. Que es lo mismo que antes, pues que la coordenada Y es la única que tiene valor distinto de 0. Así que X igual a 0, igual a lambda, Z igual a 0, o lo que es lo mismo, X igual a 0, Z igual a 0, si lo ponemos como intersección de dos planos. Y el eje Z también se puede poner como X igual a 0, Y igual a 0, Z igual a lambda en paramétricas, o lo podemos poner como X igual a 0 y Y igual a 0. ¿Vale? Así son los ejes de coordenadas. ¿Qué pasa si una recta es paralela a uno de estos ejes de coordenadas? Vamos a poner, por ejemplo, imaginaros que tengo aquí una recta que pasa por el punto 1, 1, 0 y que es paralela al eje Z. Algo así, ¿vale? ¿Cómo va a ser la ecuación de esta recta? Que, como os he dicho, pasa por el punto 1, 1, 0. Bueno, pues esta recta R, ¿cuál va a ser su ecuación en paramétricas? Pues su vector director es el mismo vector director que el del eje Z. Por lo tanto, es el vector director de coordenadas 0, 0, 1, ¿vale? Sería el vector director de la recta. Así que realmente, pues, ¿cuáles serían sus coordenadas? Pues sería que X siempre va a valer 1, que Y siempre va a valer 1 y que Z, en cambio, puede tomar cualquier valor, ¿vale? Esa podría ser su expresión en ecuaciones paramétricas. Lo mismo pasaría con una recta paralela al eje Y, al eje Z, seguro que ya lo vais a entender perfectamente. Así que vamos a empezar ya con el plano, ¿vale? Que es mucho más interesante, esto es diferente porque en dos dimensiones no teníamos ecuaciones de planos. Entonces primero vamos a ver qué define un plano. Bueno, pues un plano, vamos a ir viéndolo, se define normalmente, fundamentalmente, por un punto y dos vectores, ¿vale? Es lo que habíamos visto, este caso de aquí, que tengo un punto y tengo dos vectores, entonces cualquier otro punto de ese plano se puede poner como el punto inicial más una combinación lineal de esos dos vectores que generaban una superficie de dimensión 2, ¿vale? Pero también se puede definir por tres puntos. Esto es importante, ¿vale? Porque un plano queda perfectamente delimitado por tres puntos, ¿vale? Esto es lo que explica que, por ejemplo, nunca pueda cojear una mesa que tenga tres patas. No sé por qué no me sale este triángulo bien, ¿vale? Nunca puede coger una mesa que tenga tres patas. Si tiene cuatro patas, sí, porque puede ser que el cuarto punto, cuando las patas tocan el suelo, esté un poco por arriba o esté un poco por abajo de este plano, ¿vale? Pero tres puntos siempre van a ser coplanarios. Vamos a ponerlo aquí.
3 puntos siempre son coplanarios, ¿vale? 4 ya no tiene por qué. Muy bien, también puede ser que un plano esté definido por la intersección por dos rectas que están contenidas en el plano. Puede ser que esas dos rectas sean secantes, existe un único plano que contiene a estas dos rectas secantes, o también podría ser que las dos rectas fueran paralelas, ¿vale? Vamos a hacerla así en chiquitito. Si yo tengo dos rectas, ponle aquí paralelas, 1 y 2, pues también existe, vaya, pues no son paralelas. Existe un único plano que las contiene, ¿vale? Así que será otra forma. Os estoy poniendo esta notación matemática que veis aquí para que os vayáis acostumbrando. También un plano queda perfectamente definido por un punto y una recta perpendicular a ese plano. Dado una recta y un punto, existe un único plano pi que sea perpendicular a R y que contenga al punto P. Y también se puede definir un plano porque sea paralelo a otro y que pase por un cierto punto. Es decir, dado pi', existe un único plano pi que sea paralelo a pi' y que pase por el punto P. Bueno, pues todo esto son las situaciones que vamos a tener. Pero ¿cómo se establece la ecuación de un plano? Pues empezamos exactamente igual que cuando teníamos la ecuación de la recta, por la ecuación vectorial. Solo que ahora, fijaros aquí, tenemos un punto A, vamos a llamarle A como en el dibujo, y dos vectores que generan. Vamos a estar en la primera situación. Y vamos a suponer que el punto A pues tiene de coordenadas A1, A2, A3, y que sus dos vectores directores, que ahora va a tener dos, U va a tener coordenadas U1, U2, U3, y V va a tener de coordenadas V1, V2 y V3. Bueno, pues entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues como hacíamos antes, pues que el vector que va desde O hasta un punto cualquiera P, este vector de mi plano, ¿vale? Un punto genérico que voy a llamar X y Z, va a ser una combinación lineal del vector que va desde OA más un vector que sea proporcional a U y un vector que sea proporcional a V, ¿vale? Si sumamos esos tres vectores, al final obtendríamos las coordenadas del punto P. ¿Cómo ponemos esto? Pues lo ponemos pues de esta forma. Sería que OP tiene que ser igual a OA más lambda por U más nu por V, ¿vale? Y esta va a ser la ecuación vectorial, que se usa poco, pero que es el principio de todos. Está claro que si esto lo expreso en vez de con los vectores, pues con sus coordenadas, pues ya casi me va a dar las ecuaciones paramétricas, porque esto implicaría que X y Z es igual a A1, A2, A3 más lambda por U1, U2 y U3 más nu por V1, V2 y V3, ¿vale? Y de aquí pues está claro que ya, igual que hacíamos antes, podemos pasar a las ecuaciones paramétricas del plano. Así que el plano pi, sus ecuaciones va a ser que X es igual a A1, vamos a poner ya todas Y y Z. A2 y A3 van a ser las coordenadas del punto, lambda por U1, lambda por U2, lambda por U3, las coordenadas del primer vector director, nu por V1, nu por V2 y nu por V3, las segundas coordenadas del vector director. De modo que cuando tenga las ecuaciones paramétricas, si yo quiero identificar el punto del plano, veremos que va a estar aquí. En cambio, si yo quiero identificar un vector director, va a ser este, y si yo quiero identificar pues otro vector director, pues va a estar aquí, ¿vale? Un poco parecido a lo que hacíamos.
¿Y cómo pasamos esto a una ecuación general implícita? Porque en realidad las ecuaciones paramétricas las vamos a utilizar muy poco, casi nunca, ¿vale? Aunque es lo que hacemos cuando resolvemos un sistema compatible e indeterminado con 2 grados de libertad. Si os dais cuenta, justamente lo que hacemos es esto, expresar la ecuación del plano de forma paramétrica. Pero ¿cómo vamos a hacerlo en forma general o implícita del plano? Bueno, pues aquí, en vez de resolver este sistema, que sería bastante pesado, lo que vamos a hacer es aprovechar lo que sabemos de determinantes y vectores. Muy bien, si nos fijamos en estos 3 vectores, el vector u, el vector v y el vector AP, pues nos damos cuenta que los 3 vectores tienen que ser coplanarios, por lo tanto linealmente dependientes. Entonces, como el conjunto u, v y AP es linealmente dependiente, está claro que su determinante tiene que valer 0. Muy bien, ¿quiénes son las coordenadas del vector AP? Pues el vector AP, vamos a poner un poco más gordito, el vector AP sería P menos A. O sea que esto sería X menos, X menos A sub 1, Y menos A sub 2 y Z menos A sub 3. ¿Cómo hacemos para que los 3 vectores sean linealmente dependientes? Pues que su determinante valga 0. O sea que pi va a ser el conjunto de los valores X y Z que hagan que X menos A sub 1, Y menos A sub 2, Z menos A sub 3, U sub 1, U sub 2, U sub 3, V1, V2 y V3 sea igual a 0. Resolveríamos esta determinante por adjuntos, ojo, ¿vale? Lo vamos a ir haciendo pues como siempre. X menos A sub 1 por su adjunto, menos Y por A sub 2 por su adjunto, más Z menos A sub 3 por adjunto. Me va a quedar una ecuación que va a ser de esta forma, ¿vale? Va a quedarme algo así. Que pi va a ser de la forma AX más BI más CZ más D igual a 0. Y a esto es a lo que vamos a llamar la ecuación general del plano. Luego os voy a poner un ejemplito para que lo veáis bien, ¿vale? Cómo queda. Con un ejemplo real. Bueno, pues no se subraya. Para que veáis cómo queda. Y muy importante, si nos damos cuenta, vamos a ver quiénes son estos valores A, B y C. Estos valores A, B y C va a ser un vector normal del plano. Y lo vamos a escribir de esta manera, ¿vale? El vector normal de pi va a ser el de coordenadas A, B y C. ¿Y esto por qué? ¿Por qué es un vector que sea perpendicular al plano? ¿Por qué vamos a tener que A, B y C es el vector normal del plano? A ver si ahora sí me deja así. Bueno, porque realmente lo que estoy haciendo al hacer este determinante es multiplicar cada uno de los términos por el producto vectorial u por v. O sea que realmente este vector es lo mismo que multiplicar vectorialmente u por v. O sea que si lo tenemos aquí, este vector normal del plano nos quedaría de esta forma, ¿vale? Y coincide exactamente el vector normal de pi, que va a coincidir con u por v, aunque llamamos vector normal a cualquiera que sea perpendicular, ¿vale? Luego lo generalizamos, ¿sí? Y que va a ser perpendicular al plano, ¿vale? Importante, estos van a ser los coeficientes de la ecuación general del plano, porque realmente el producto vectorial sería lo mismo que los adjuntos que multiplican a x y z cuando calculamos este determinante. Bueno, pues aquí pasamos también a la ecuación normal del plano, ¿vale? Como hemos visto antes, ABC es un vector normal del plano. Bueno, pues si nos dieran solamente el punto A sub 1, A sub 2 y A sub 3 y el vector normal del plano, ¿vale? Vamos a decir que sería, pero vamos a cambiar la notación para no liarnos con quién es A, B y C.
vamos a llamarle a este punto mejor P, P sub 1, P sub 2, P sub 3, y el vector normal del plano le llamamos A, B y C. Entonces mi plano lo puedo expresar como A por X menos P sub 1 más B por Y menos P sub 2 más C por Z menos P sub 3 igual a 0. ¿Por qué es así? Bueno, pues porque realmente es exactamente lo mismo que desarrollar el determinante por sus adjuntos. A sería el adjunto del primer elemento de la primera fila por X más P sub 1, B sería el adjunto del segundo elemento de la primera fila y C sería el adjunto de la tercera. Así que directamente si nos dan un punto y un vector normal, ¿vale? Vamos a cambiar esto y esto lo vamos a poner, que en vez de A, aquí vamos a poner un punto P, ¿vale? Así, para que lo veáis bien, ¿ok? Y este le vamos a llamar X, para que no nos liemos. Y por último, una ecuación que se usa poco, pero que está bien, que es la ecuación canónica del plano, que es la ecuación que me va a dar dónde corta un plano a los ejes cartesianos, ¿vale? Por ejemplo, cortaría en el 2, 0, 0, en el 0, 1, 0 y en el 0, 0, 2, ¿vale? Bueno, pues entonces la ecuación canónica es de esta manera. Pi lo podría poner como X partido por A más Y partido por C más Z partido por C igual a 1. Bueno, pues si lo ponemos así, esta es otra forma de expresar la ecuación del plano, donde, muy importante, A, B y C serían los puntos de corte con los ejes. Es decir, que pi intersección el eje X sería la A0, 0, pi intersección el eje Y sería el 0, B, 0, y pi intersección el eje Z sería el 0, 0, C. ¿Cómo lo demostramos? Pues simplemente si sustituimos cualquiera de estos puntos en esta ecuación, vamos a ver que efectivamente esos tres puntos pertenecen al plano. Y como un plano queda definido por tres puntos, ya quedaría demostrado que esa es la ecuación del plano. O sea que lo podéis verificar fácilmente. Lo hago con uno, por ejemplo. A partido por C por A más 0 partido por B más 0 partido por C, está claro que es 1. Por lo tanto, efectivamente, ¿vale? Se demuestra fácilmente que lo verifican estos tres puntos. Así que este plano contiene estos tres puntos. Muy bien, ¿cómo pasamos en general de una ecuación general a una canónica? Imaginemos que tuviéramos un plano pi de esta manera, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo. X más 2y menos z igual a 3. Vale, pues lo que voy a hacer es dividir entre 3 arriba y abajo, ¿vale? Así que divido entre 3, entre 3, entre 3 y entre 3. Y ahora intento ponerlo de forma similar como teníamos en esta ecuación. Así que me quedaría x partido por 3, lo tengo igual, más y partido por 3 medios, más z partido por menos 3. Esto es igual a 1. Esto significaría que este plano va a cortar a los ejes en el 3, en el 3 medios y en el menos 3. Esto va a ser muy útil cuando queremos representar de forma rápida un plano, porque ya nos dibujamos los ejes, hacemos los puntos de corte y ya está. En este caso, por ejemplo, pues ya podríamos decir que el plano que busco es de la forma x partido por 2 es igual a más y más z partido por 2 es igual a 1. Este es el plano pi. Si yo quisiera pasarlo a general, pues simplemente pues multiplico todo por 2 y ya está. O sea que pi me quedaría x más 2y más z menos 2 igual a 0. Y ya tendríamos la ecuación de este plano una vez que sabemos cuáles son los puntos de corte con los ejes. Bueno, pues vamos a hacer ejemplos numéricos con cada uno de los casos. Primer caso, nos dan el punto y dos vectores. No voy a hacer la ecuación paramétrica porque, como os he dicho, no se suele utilizar mucho, lo vamos a hacer con el determinante. Así que vamos a hacerlo con el determinante. Para calcular este plano,
yo lo que tendría que hacer es poner x menos la primera coordenada del punto 1, y menos la segunda coordenada del punto 2, z menos la tercera coordenada del punto, que sería 0, partido, ahora dividimos, o sea, incorporamos el primer vector, así que sería menos 1, 1, 0, incorporamos el segundo vector, 0, 1, menos 2. Y esto lo igualamos a 0. Bueno, pues de aquí vamos a resolver, como dijimos, por adjuntos, el determinante y sacamos la ecuación del plano. Así que sería que x menos 1, y multiplico, sería menos 2 menos 0 por menos 2, menos y menos 2 por 2, más z por 2, tiene que ser igual a 0. Bueno, pues simplificamos un poquito esto y lo ordenamos, ¿vale? Y ya me quedaría que menos 2x más 2 menos 2y más 4 más 2z es igual a 0. Lo ordeno un poquito todo y lo pongo en positivo. Me quedaría 2x más 2y menos 2z menos 6 es igual a 0. Lo divido todo entre 3 y me quedaría que el plano sería x más y menos z menos 3 es igual a 0. Y ya habría obtenido la ecuación del plano que estoy buscando, ¿vale? Esto es lo más normal, lo que se va a hacer de forma más habitual. Otro que nos va a surgir mucho va a ser este. Tenemos que encontrar un plano aquí, vamos a hacerlo aquí bien, conociendo que pasa por un determinado punto P y conociendo su vector normal, ¿vale? Vector normal del plano, que como hemos visto era perpendicular al plano, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver cómo lo hacíamos. Con la ecuación normal del plano sabíamos que pi era de la forma a por x menos p sub 1, b por y menos p sub 2 más c por z menos p sub 3 igual a 0. Bueno, pues sustituimos. Me quedaría x menos 1 más 2 veces y menos 2 más z tiene que ser igual a 0. Así que el plano pi que buscamos sería x más 2y más z menos 5 igual a 0. Y ya tendríamos la ecuación del plano que necesitábamos, este plano de aquí. Sencillísimo, ¿vale? Uy, se voy a tener que cortar el vídeo porque se me ha estropeado